Audiocolección La Palabra tiene el propósito de evangelizar y difundir la palabra de Dios. Revisada y avalada por el presbítero Fernando Lugo Serrano, licenciado en Filosofía, Teología, Historia de la Iglesia y Ciencias Bíblicas, catedrático del Seminario Mayor, fundador del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara y autor de varias publicaciones, quien ahora dirige estas palabras. Vivimos una época entusiasmante de renovación postconciliar. No solo la reforma litúrgica y la renovación de otras estructuras pastorales de la Iglesia, sino sobre todo la primavera espiritual que ha venido con la renovación bíblica en toda la comunidad de los cristianos. Es de desear que el mayor número posible de ministros de la palabra puedan repartir fructuosamente a sus hermanos, al pueblo de Dios, el alimento de las Escrituras, que ilumine la mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de los hombres en el amor de Dios. Este es el trabajo que ha hecho el profesor José González Martínez, exalumno egresado del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara, con varios años de experiencia en la enseñanza de la palabra de Dios y avalado siempre por el respaldo de los pastores de la comunidad. Por eso es tan importante que el estudio de la palabra del Señor sea la guía del pueblo de Dios en esta nueva etapa del caminar de la Iglesia. Felicito al maestro profesor José González Martínez por su trabajo, porque lo hace siempre en comunión con los pastores de la Iglesia, el magisterio de la comunidad de la Iglesia. Que siga adelante, inspirado siempre por la luz del Espíritu, para compartir con sus hermanos la riqueza inagotable de la palabra de Dios. A continuación, escuchemos al profesor José González Martínez, maestro de Sagradas Escrituras. Tema: la persona de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde sus orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Palabra de Dios. Para el evangelista San Lucas, el autor del tercer evangelio, quiere demostrar al comienzo de su evangelio su finalidad, su objetivo, para qué escribió este magnífico relato de la vida y obra de Jesús. Lo que San Lucas quiere es fortalecer, alimentar, consolidar, solidificar la fe de las comunidades a las que él se dirige. Pero primero descubramos un poco más acerca de nuestro autor. ¿Quién es Lucas? Lucas fue discípulo de Pablo, médico de profesión, pero también un excelente escritor. Algo que se destaca en la vida y en la obra de Lucas fue un discípulo fiel, inseparable del apóstol San Pablo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, Pablo lo menciona. Pablo está en la cárcel romana y él dice:
el único que está conmigo es de transformar el corazón del hombre. San Lucas escribe su Evangelio y Hechos de los Apóstoles alrededor de los años 80 después de Cristo. Él escribe una obra que lleva el nombre o título también de obra lucana, Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Él escribe desde su propia comunidad. Él se encontraba en la comunidad de Antioquía, capital de Siria, donde también estuvo Pedro, Juan, Pablo, la Santísima Virgen María. Esa es la comunidad de Lucas. Y él desde ese lugar escribe su Evangelio para unos destinatarios muy especiales que están sufriendo la persecución de un mundo pagano. A las comunidades cristianas de origen pagano que Lucas destina su Evangelio son comunidades de una segunda generación, comunidades que se encontraban ubicadas probablemente en Asia Menor, es decir, hoy Turquía. Pero ¿cuál era la necesidad que estaban padeciendo estas comunidades? ¿Cuál era su situación? Vayamos pues al contexto histórico. La iglesia a la que se dirige el libro es una iglesia en la que se han apagado los primeros ímpetus y ha comenzado a aparecer el descuido y la apatía. Se empezaba a notar un enfriamiento espiritual, una vida rutinaria, un aferramiento y apego a los bienes de este mundo, olvido de las exigencias radicales del seguimiento de Cristo. Ante esta situación, es una comunidad que necesita ser invitada a la conversión, y para ello, nada mejor que recordar las palabras y la vida de Jesús. Ya que el Evangelio de Lucas es un evangelio de misericordia, es el evangelio de la ternura, es el evangelio de la compasión. En la cercanía de Jesús a los enfermos, a los pecadores, a los marginados de todo tipo, se revela el rostro misericordioso de Dios y su amor entrañable a los desheredados de la fortuna y del amor. Buena noticia para los hombres cansados y agobiados de todos los tiempos. El evangelista San Lucas invita con su obra a la conversión mediante el recuerdo de la vida y las palabras de Jesús, cuyo propósito es extender la fe cristiana y dialogar con la cultura existente en medio de las cuales se encontraban las comunidades paganas a las cuales él dirige este bello evangelio. De modo que San Lucas quiere hacer ver el alcance universal de la salvación divina que está en Jesús, y todo aquel que ponga su confianza en él jamás será defraudado. Otro dato importante que no podemos dejar pasar es entender bien y maravillarnos ante esto. San Lucas no conoció personalmente a Jesús. Y si Lucas no conoció personalmente a Jesús, ¿cómo es que nos presenta un evangelio tan asombroso y maravilloso? ¿De dónde aprendió? ¿Quién le reveló semejantes milagros, enseñanzas, obras, discursos, tantos detalles de la vida de Jesús? Él no lo conoció personalmente. Y eso hace todavía más grande al evangelista, porque aquí descubrimos dos cosas. Primero, el Espíritu Santo es el que le reveló a Jesús. El Espíritu Santo es una fuente segura de inspiración,
porque solo el Espíritu del Señor es el único capaz de revelarnos al Hijo. Y Lucas es un hombre lleno del Espíritu Santo, que supo escuchar la voz del Espíritu y en su corazón descubrir el corazón de Jesús. Pero también él lo deja ver en la introducción de su Evangelio en el versículo 2. Según nos lo transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. El otro mérito es de los apóstoles, porque en ellos entonces descubrimos la fidelidad con la que transmitieron o supieron transmitir las enseñanzas y las palabras de Jesús, su Maestro. Tan es así que Lucas, que no conoció personalmente a Jesús, es capaz de escribir un evangelio con tanta fidelidad, con tanta armonía, con tanto orden y con tanta diligencia, de modo que pareciera que él formaba parte del grupo de los 12. Ese es un mérito del evangelista, para que nos demos cuenta cómo él pudo interiorizar en el corazón de sus maestros, los apóstoles, así como aquella relación viva y personal con el Espíritu Santo, su maestro por excelencia, aquel que le supo revelar los secretos del corazón de Jesús. Por eso su evangelio es el corazón de la Biblia, es el evangelio de la misericordia, es el evangelio del perdón, es el evangelio que nos muestra un Jesús lleno de compasión, un Jesús que en verdad es amigo. Ahora vayamos y preguntémosle a San Lucas cómo es el Jesús que él nos presenta en su evangelio. Escuchemos lo que él mismo nos dice. ¿Cómo es ese Jesús del cual escribió en su evangelio para que nosotros lo conozcamos más? Ahora vayamos con el evangelista a preguntarle: oye, querido Lucas, dinos por favor cómo es el Jesús que tú nos presentas en tu evangelio. El Jesús que yo presento en mi evangelio es un Jesús que todo el tiempo está orando. Es un Jesús misericordioso. Es un Jesús que tiene predilectos. ¿Y quiénes son los predilectos de Jesús? Son los pobres, la mujer, los pecadores y los enfermos. Esos son los predilectos de Jesús. Y tú puedes ser uno de ellos. A continuación, escuchemos algunos pasajes del Evangelio de Lucas donde Jesús dirige su mirada y sus palabras en primer lugar a los pobres, a los desposeídos, a los que no tienen nada, a los cuales Jesús los llama dichosos, felices, bienaventurados. En Lucas capítulo 6, versículo del 20 al 21, Jesús dice así: entonces Jesús, mirando a sus discípulos, les decía: dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque Dios los saciará. Jesús llama dichosos a los pobres porque de ellos es su reino, y también ellos serán saciados. Los pobres serán los primeros invitados también al banquete del reino. En el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo del 12 al 14, Jesús dijo: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten a ti, y con eso quedes ya pagado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Dichoso tú si no pueden pagarte,
porque recibirás tu recompensa cuando los justos resuciten. Con estas palabras, Jesús se dirige a los pobres, pues ellos son sus predilectos en el Evangelio. Pero también en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18 y 19, cuando Jesús anuncia su proyecto de salvación, ahí están en primer lugar, porque Jesús, lleno del Espíritu Santo, anunciará la buena noticia a los pobres, a sus predilectos. Y tan es así que son sus predilectos, que son los primeros destinatarios de recibir el anuncio gozoso, la buena noticia del nacimiento del niño Jesús. Cuando los ángeles de parte de Dios les comunican las bellas palabras, se les aparecieron a los pastores que dormían al raso. Los pastores eran los pobres, los marginados, los más despreciados, y a ellos en primer lugar es a quienes se dirige esta buena noticia que encontramos en Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 12. Ahora vayamos a descubrir el secreto de Jesús en el Evangelio de Lucas. Lucas nos ha dicho anteriormente que el Jesús que Él nos presenta en su Evangelio es un Jesús que todo el tiempo está orando. Es un Jesús que vive en oración, que tiene una vida de oración, una relación íntima y personal con su Padre. En este Evangelio vamos a encontrar 8 pasajes donde Jesús se nos presenta orando ante diversas circunstancias o acontecimientos. En el capítulo 3, versículo 21 al 22, encontramos el primer pasaje. Un día, cuando se bautizaba mucha gente, también Jesús se bautizó. Y mientras Jesús oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible como una paloma, y se oyó una voz que venía del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Aquí descubrimos a Jesús orando. Jesús ora para recibir al Espíritu Santo. Y cuando Jesús es lleno del Espíritu Santo, se oyó una voz que venía del cielo: Tú eres mi Hijo amado. Qué importante es hacer oración para que, al igual que Jesús, seamos llenos del Espíritu Santo y podamos experimentar el amor y la ternura del Padre, pues también a nosotros Él mismo nos dice: Tú eres mi Hijo amado. Es interesante descubrir cómo Jesús inicia su ministerio, recibiendo el Espíritu Santo en un ambiente de oración. En el capítulo 6, versículo 12, encontramos una vez más a Jesús orando. Pero ahora Jesús ora ante otra circunstancia. Dice el versículo 12: Por aquellos días, Jesús se retiró a la montaña para orar y pasó la noche orando a Dios. Al hacerse de día, reunió a sus discípulos. Eligió de entre ellos a 12, a quienes dio el nombre de apóstoles. Jesús ahora está orando para tomar sabias decisiones. Él tiene que elegir del grupo de sus discípulos a 12, a quienes dará el título de apóstoles. Para esa elección, Jesús tiene que irse a la montaña y pasar toda la noche orando a Dios. Así también nosotros debemos imitar el ejemplo de Jesús. Cuando tengamos que tomar sabias decisiones en esta vida y queramos tomarlas con sabiduría, tenemos primero que consultar a Dios. ¿Por qué no? También, al igual que Jesús, de vez en cuando sería muy bueno pasar una noche orando a Jesús, desvelarnos con Jesús, y Él nos dirá cuáles son las decisiones que también nosotros debemos tomar, como Él lo hacía y recibía de su Padre la instrucción en lo más profundo de su corazón.
En el Evangelio, capítulo 9, versículo 28, encontramos otro pasaje asombroso, donde Jesús se nos vuelve a presentar orante. Jesús lleva una vida de oración permanente. Y dice el versículo 28 y 29 del capítulo 9, unos 8 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, cambió el aspecto de su rostro, y su vestidura se volvió de un blanco resplandeciente. Así es. Eso es lo que hace la oración. Es capaz de transformarnos. Ahora Jesús está orando en el monte Tabor y es transfigurado delante de sus discípulos. Solamente aquellos que llevan una vida de oración como Jesús serán transformados desde su interior, porque en la medida que oremos, cada vez nos pareceremos más a Jesús. Jesús oraba una y otra vez y continuamente buscaba el rostro de su Padre. Por eso Jesús revelaba al Padre, porque Jesús estaba lleno del amor del Padre y eso era lo que nos transmitía. También nosotros, si queremos en verdad ser transformados desde lo más profundo de nuestro corazón, tenemos que orar como oraba Jesús. Tenemos que buscar continuamente el rostro de nuestro Padre. Y al igual que Jesús, subir al monte Tabor. Ya hemos encontrado 2 pasajes donde Jesús sube a la montaña para orar. Así es, en la Biblia la montaña es símbolo de oración, porque es ahí donde subiendo nos encontramos cara a cara con el Señor para platicar como con un gran amigo. Y Jesús es transformado, y también nosotros. En la medida que emprendamos una vida de oración, seremos transformados a imagen y semejanza de Jesús, nuestro Maestro. Pero sigamos descubriendo más pasajes donde Jesús está orando continuamente. Ese es su secreto. Es ahí donde Jesús sacaba la fuerza para llevar a cabo su ministerio. Es ahí en la oración donde Jesús se formaba, se instruía, descansaba y se llenaba del amor de su Padre. En el capítulo 11, versículo 1, ahora Jesús ora en otra circunstancia. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¡Qué maravilla! Jesús ahora está haciendo su oración personal, pero Él lo hace delante de sus discípulos para que ellos aprendan también la enseñanza de la oración. Jesús ora para enseñar a orar a aquellos que le rodean. Imaginemos cómo debió haber sido esa oración de Jesús, tan personal, tan íntima, tan profunda, que aquel discípulo que contemplaba a Jesús en oración se le antojó tanto. Porque cuando nosotros vemos a una persona que ora, se antoja orar. Y Jesús oraba para que se les antojara orar a los demás. Y por eso este discípulo se le acerca y le dice: Señor, enséñanos a orar como Juan también enseñó a sus discípulos. Y Jesús le dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que necesitamos. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación. Jesús nos dio una oración magnífica, el Padre Nuestro, y con esta oración hemos aprendido de nuestro Maestro Jesús a orar a nuestro Padre que está en el cielo y entrar en comunión íntima con Él. Jesús es un verdadero maestro de oración. Jesús es el que nos enseña a orar y nos hace clamar cuando nos comunica su Espíritu Santo: Abba, Padre. Sigámonos entusiasmando y llenémonos de ese fervor para que también en nosotros surja ese anhelo, ese deseo ardiente para buscar a Jesús en oración. En el capítulo 22
Del mismo Evangelio de Lucas, en el verso 31 al versículo 32, encontramos otro bello pasaje. Y Jesús va a orar de esta manera. En el verso 31, Jesús se dirige a Pedro con estas palabras: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado para sacudirlos como al trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga. Jesús está intercediendo. Jesús también hace oración para interceder por Pedro. Pero no solamente por Pedro, también por todos nosotros, que hemos llegado a ser verdaderos discípulos de Jesús. Jesús intercede por los suyos, para que nuestra fe no decaiga. Jesús está suplicando y se lo dice a Pedro: yo he orado por ti, he intercedido por ti, he rogado por ti para que tu fe no decaiga. Así también nosotros debemos orar por los demás, para que su fe no decaiga. Debemos orar por nuestra esposa, por el esposo, por los hijos, por los amigos y por todos aquellos que nos rodean, para que su fe sea viva. Qué importante es la oración de intercesión, porque es el lugar donde nos colocamos delante de Jesús para pedir por nuestros hermanos. Eso es seguir el ejemplo de Jesús, nuestro Maestro, nuestro Salvador universal, como así también nos lo presenta San Lucas. En el capítulo 23 vamos a encontrar de nuevo a Jesús orando. En el capítulo 23, a partir del verso 39 al verso 45. Después salió y fue como de costumbre al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Al llegar que corrían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y se fue a donde estaban sus discípulos. Una vez más, San Lucas nos presenta a Jesús orando. Pero Jesús ora ante la prueba, para poder soportarla, para vencerla. Y descubramos cómo en el verso 45, Jesús, después de orar, se levanta. Así es. Solamente los que oran se podrán levantar a la hora de la prueba, como lo hizo Jesús. Y en el capítulo 23, en el verso 34, Jesús sigue orando. Pero ahora Jesús lo hace desde la cruz. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora Jesús desde la cruz está orando, implorando el perdón, incluso para sus enemigos y para todos nosotros. Un perdón universal, un perdón que sana, que libera, un perdón de Jesús que ama y que ama hasta lo más profundo de nuestro ser. Es Jesús que está orando en todo momento. Y también nosotros, cuando no podamos perdonar a alguien que nos haya ofendido, tenemos que orar una y otra vez. Y solamente en la oración podremos alcanzar el perdón para aquellos que nos han ofendido. Y por último, en el mismo capítulo 23, verso 44 al 46, nuevamente Jesús está orando. Hacia el mediodía, las tinieblas cubrieron toda la región hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús lanzó un grito y dijo: Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Así es. Jesús muere orando. Jesús ora para entregar su espíritu. Notemos esto. Jesús inicia su ministerio recibiendo el Espíritu Santo. Y ahora Jesús en la cruz ora al Padre y termina dando su Espíritu Santo.